Continuando con el ejercicio de respuesta forzada RL, lo que se va a hacer es sustituir la ecuación 5 en las ecuaciones 2, 3 y 4. La finalidad es simplificar las expresiones que nos quede en donde necesitamos que nos quede la variable que queremos calcular, que es la corriente de la malla 4. La ecuación 1, que tiene una variable de más, que es el voltaje de la fuente de corriente, que no conocemos, por eso le estamos despreciando. Y al sustituir la ecuación 1, que es la corriente de la malla 1, en las ecuaciones 2, 3 y 4, nos quedaría un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas, en donde está la que queremos encontrar, que es la corriente de la malla 4. Por eso vamos a trabajar de esa forma. Quien quiera trabajar con el sistema de 4x4 lo puede hacer, el resultado es único. Recuerden que no importa el método que se utilice, el resultado siempre debe ser el mismo para el ejercicio que estamos resolviendo. Entonces, para nuestro caso nos queda un sistema de 3x3, en donde lo único que vamos a hacer es calcular la corriente de la malla 4, resolviéndolo por determinantes. Tenemos que la corriente de la malla 4, nos queda el determinante de la corriente de la malla 4 entre el determinante de las ecuaciones, y eso nos va a dar como resultado 0.725 amperes. Como ya calculamos la corriente de la malla 4, esto se puede hacer o de forma manual o cualquier aplicación que tengan que resuelva determinantes, o con la misma calculadora se puede resolver determinantes y encontrar el valor de la corriente de la malla 4. Entonces el voltaje de Thevenin, que era 60 por la corriente de la malla 4, nos va a quedar como 43.5 volts. Como ya tenemos el voltaje de Thevenin, ya se había calculado la resistencia de Thevenin, lo único que vamos a hacer ya es escribir nuestro circuito equivalente de Thevenin, que nos dice que es una fuente de voltaje conectada en serie con la resistencia de Thevenin entre los puntos A y B, y lo que vamos a hacer es conectar nuevamente entre los puntos A y B a la carga que ya se sabe que era la bobina de 12 milihenries. Ya tenemos entonces nuestro circuito serie formado por una fuente de voltaje, una resistencia y una bobina, que nos va a dar la respuesta forzada para cualquier otro circuito RL. Por eso primero lo vamos a generalizar para encontrar qué ecuación nos sirve, y posteriormente ya nos regresamos a sustituir los valores que tenemos del circuito que nos quedó en tiempos mayores que 0. Hay que recordar que este sería el voltaje de Thevenin, o la fuente de excitación, que también se simboliza con una E, que vale 43.5, la resistencia de Thevenin de 50 y la bobina de 12 milihenries. Hay que iniciar aplicando leyes de Kirchhoff de voltaje, y tenemos que el voltaje la suma de los voltajes en una trayectoria cerrada debe ser igual a 0. Como ya tenemos polaridad que nos proporciona la fuente de excitación, entonces nos quedaría el voltaje de la resistencia más el voltaje de la bobina menos la fuente de excitación, que es E, o de tensión, que es E, o es el voltaje de Thevenin, va a ser igual a 0. Entonces, tenemos que el voltaje siempre el voltaje de la resistencia en el tiempo se calcula como R por I, y el voltaje de la bobina en el tiempo se calcula como L por la derivada de la corriente con respecto al tiempo, va a ser igual a E. Recuerden que ya podemos trabajar con esta expresión, ya tenemos la ecuación diferencial de primer orden, no homogénea en este caso. Ya desde aquí podremos empezar con la solución, pero para simplificarla un poco y verla de una forma distinta, a lo mejor más accesible para trabajar o más fácil para trabajar, vamos a utilizar el operador D mayúscula, que va a ser igual a la diferencial con respecto del tiempo. Utilizando ese operador nos quedaría, y ordenando términos, L por D, porque tenemos que la diferencial con respecto del tiempo de la corriente, más la resistencia por la corriente es igual a E. Factorizamos a la corriente y nos queda L por D más R, todo ello por la corriente va a ser igual a E, o a la tensión. El coeficiente de la D, recuerden que siempre debe ser 1, por eso dividimos a toda la expresión entre L y nos queda D más R sobre L. Todo ello que multiplica la corriente va a ser igual a la fuente de excitación, o a la tensión de la fuente, entre el valor de la bobina. Y sería nuestra expresión A, que ya es la ecuación diferencial que vamos a usar para encontrar la solución, que es esta, aunque se ve diferente, es exactamente la misma expresión que tenemos en la parte de aquí. Esta ecuación diferencial es la misma ecuación diferencial que está acá, pero es más simple trabajar con esta. Y recuerden que siempre que se tenga una ecuación diferencial no homogénea, vamos a tener que encontrar dos soluciones. Si empezamos con la solución homogénea, en este caso lo que se va a hacer es que la fuente de excitación que tenemos igual a 0, recuerden que se convertirá en un cortocircuito en donde solo tenemos elementos pasivos. Y por ello tenemos que es D más R sobre L, todo ello multiplicado por la corriente, le agregamos un subíndice H para indicar que es la solución homogénea.
en el tiempo va a ser igual a 0. Ya sabemos que la corriente en cualquier tiempo es igual a una constante de una solución de una ecuación diferencial homogénea. La solución va a ser igual a una constante por una exponencial elevada a la raíz, que para nuestro caso es d, por el tiempo. Calculando el valor de la raíz, tenemos que este término va a pasar del otro lado dividiendo. Cualquier cantidad que divide 0 es 0. Nos quedaría entonces d más r sobre l, que es igual a 0. Despejamos a d y nos queda que es igual a menos r sobre l. Entonces, la solución homogénea va a ser igual a la constante por una exponencial elevada a la menos r sobre l por t. No podemos hacer nada más porque la constante la calculamos cuando tenemos nuestra ecuación completa y esta es solo una parte que es la solución homogénea. Tenemos que encontrar la solución particular en donde su característica es que la respuesta que queremos en corriente, que ahora le agregamos su índice P por ser particular, siempre es igual a una constante. Tenemos nuestra ecuación diferencial, ya sabemos que d es la diferencial con respecto del tiempo y la derivada de una constante nos va a dar siempre 0. Por esto, este término se hace 0. Y únicamente nos queda r sobre l por la corriente particular en el tiempo va a ser igual a e sobre l. Si la despejamos, este término que está multiplicando pasa dividiendo, este término que está dividiendo pasa multiplicando, las dos l se simplifican y nos queda que la corriente particular o nuestra respuesta particular va a ser igual a la tensión de la fuente de excitación entre la resistencia del circuito. Entonces, ya para terminar, que es calcular la constante, decimos que nuestra corriente es igual a la respuesta homogénea más la respuesta particular. La corriente va a ser igual a K, a la constante K, por una exponencial elevada a la menos R sobre L por T, más la tensión de la fuente sobre la resistencia. Evaluamos nuestra corriente en un tiempo igual a 0. Recuerden que el tiempo mayor, estamos trabajando, todo lo que estamos haciendo ahorita es tiempos mayores que 0. Y las condiciones en tiempos menores que 0 deben ser igual a las condiciones en tiempos mayores que 0. Como no tuvimos condiciones iniciales del circuito, entonces ya sabemos que es 0. Por eso despejamos únicamente acá. ¿Por qué K? O la constante K, porque la exponencial, como estamos evaluando nuestra corriente en un tiempo igual a 0, nos queda E, la exponencial elevada a la 0, que es 1, y por eso nos queda la constante K más la tensión de la fuente de excitación entre la resistencia. Como la condición inicial o la corriente que tenemos vale 0, despejamos y la constante va a ser igual a menos la tensión de la fuente entre la resistencia. Sustituimos datos y por lo tanto ya la respuesta, que es única y que siempre va a ser la misma para cualquier circuito RL forzado, donde tenemos una fuente de excitación de voltaje, una resistencia y una bobina, es esta que acabamos de encontrar, que sería la única que hay que aprenderse, y tenemos que la corriente siempre para cualquier respuesta forzada RL va a ser igual a menos la tensión de la fuente entre la resistencia por una exponencial elevada a la menos R sobre L por el tiempo, más la tensión de la fuente de excitación entre la resistencia. Ya serían amperes. Sustituyendo ya los datos, que volvería particular nuestra respuesta, ya sería para este circuito, esto es para cualquier circuito RL de respuesta forzada. Ya si sustituimos datos sería exactamente para este, y tenemos que la corriente va a ser igual a la fuente de excitación, que es 43.5, entre la resistencia, que es 50, nos da menos, claro hay un signo negativo, menos 0.87. Multiplicado por una exponencial, que es menos la resistencia, que es 50, entre el valor de la bobina, que son 12 milihenry, nos da menos 4166.66 por el tiempo. Más la tensión de la fuente, que es 43.5, entre el valor de la resistencia, que es 50, nos da 0.87, y todo esto son amperes. Como ya conocemos la corriente del circuito, que es un circuito serie, conocemos la corriente de todos los elementos, nos faltaría calcular el voltaje de la resistencia y de la bobina, y por ser un circuito serie y conocer la corriente, el valor más rápido a determinar sería el voltaje de la resistencia, que ya sabemos que es la resistencia por la corriente. Multiplicamos a la resistencia de 50 por la corriente que tenemos y nos va a quedar menos 43.5 por E a la menos, por una exponencial elevada a la menos 4166.66 por T, más 43.5, y ya son volts. Para el voltaje de la bobina, recuerden que sería el valor de la bobina por la derivada de la corriente con respecto del tiempo. Tenemos una constante, la derivada de la constante 0, solamente derivaríamos esta parte, que es la derivada de una exponencial, y nos quedaría menos 0.87 por menos
4166.66 por el valor de la bobina, que es 12 milihenries, nos va a quedar 43.5 por E a la menos 4166.66T y son volts. Ya tenemos entonces las variables que se pidieron, que es la corriente del circuito, que es la misma para todos los elementos por estar conectados en serie, el voltaje de la resistencia y el voltaje de la bobina. Tendríamos que ahora hacer la gráfica de los elementos para ver cómo se comporta una respuesta forzada, y lo que haríamos sería entonces tabular y se haría en el siguiente video de respuesta forzada RL.